Hola, me llamo Francesco Monticolo, me presentaré en pocas palabras. Tengo 21 años, nací en Bélgica en una familia muy grande. Tengo 4 hermanos y 4 hermanas. Yo soy el del medio. El más grande tiene 28 años, el más pequeño tiene 13 años. He trabajado en carpintería y calefacción. Me gusta mucho el trabajo manual. Mis pasiones son el baloncesto y musculación. Mis debilidades que es muy difícil manejar mi tiempo y para hacer las cosas solo. Te contaré mi historia. Crecí en una familia cristiana. Yo tenía que ir a la iglesia todos los domingos. No me gustaba. Pues yo creo en Dios, pero un Dios lejano. Un día mi hermana fue a una reunión de jóvenes cristianos. Dios la visitó y la transformó. Cuando ella llegó a la casa, ella estaba sonriendo. Ella ya no estaba triste, no entendí por qué ella estaba tan feliz. Ella me contó su historia. Yo comencé a llorar. No entendí por qué. Ella lloró para mí. Yo sentí la presencia de Dios. Desde este día, empecé a buscar de Dios. Hace 2 años fui al Semartim a Madrid. El año pasado en Roma. Ahí Dios me transformó y puso en mí el fuego. Conocí a Dios de una forma física, sentí su mano sobre mí. Cuando regresé en Bélgica, no podía ser como antes. Pude lanzar un grupo Jesús Revolución en mi ciudad y ser el líder. Dios hacer crecer en él y ser su gloria en mi vida día a día. El Señor me trajo a esta pregunta. ¿Por qué quieres hacer Jesús Revolución? A menudo me preguntan por qué no hacer Jesús Revolución. Pero hasta hoy la respuesta fue no. Tengo un trabajo, un coche para pagar. Estoy en la vida activa y el idioma era un problema para mí. Pero un día un amigo me dijo, no tengas miedo dejar tu trabajo para Dios, darle tu vida un día, un año. Sentí que era Dios me hablaba. Yo sabía mi destino. Pero el idioma era un problema para mí. Pero Dios me hizo entender que el idioma no era un problema para él, que nada es imposible para Dios y que Dios me ve su gloria en las cosas difíciles a mis ojos. Así que elegí Madrid. Tengo una casa de vacaciones en España y yo veo a los españoles hacer la fiesta, bailar, fumar, beber, llenar el vacío en ellos. Pero yo quiero compartir la verdad que transformará sus corazones. Jesús. Dios puso un sueño en mi corazón de servir en el futuro base Jesús Revolución en Bélgica. Yo quiero aprender más de mi Papá Dios, describir los regalos del Espíritu Santo en mi vida. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero que ver su gloria en mi vida día a día.